En el último tiempo todo ha girado en torno a este famoso libro de tapa azul, la llamada Constitución Política de Chile, que Harry Potter, el Principito o el Señor de los Anillos, ahora todos la quieren a ella. Oiga, amigo, ¿se está vendiendo harto la Constitución o no? Sí, bastante. ¿Sí? Sí, se han vendido hartas constituciones. Sobre todo ahora en el último tiempo. Hay harto interés. Se vende como pan caliente y no es para menos, sumado al cassette cotidiano de las franjas. Lo que se necesita en un país para avanzar en acuerdos. Paz. Y ningún hijo de Dios puede dar su aprobación a las obras infructuosas de las tinieblas. Canuto, facho pobre, aspiracional, ignorante. Pero al parecer mucho ruido y pocas nueces, como dicen, salimos a la calle a preguntarle a la gente lo siguiente. ¿Usted sabe qué contiene una constitución? La verdad no. ¿Usted sabe lo que contiene una constitución? Sí, pues son todas las leyes y las normas que... ¿Usted sabe lo que contiene una constitución? Letras. Contiene los elementos fundamentales de cómo nosotros los chilenos nos tenemos que relacionar desde lo social, desde lo político, define la estructura del Estado, las funciones de los distintos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, establece los mecanismos de representación, define también los derechos que nosotros tenemos que tener como ciudadanos de este país. Un 7, muchas gracias. Tremenda respuesta, tiemblen Baradit y compañía. Pero ya, dejemos de lado el chacoteo y pongámonos serios. Saque lápiz y papel, tome apunte en la casa porque le contaré sobre el origen de nuestra actual Carta Magna, la que busca ser modificada. La Constitución del 80 llegó a reemplazar una que llevaba más de 40 años de vigencia, creada en el año 1925. No sé si estaba vieja. Pero el turbulento momento que atravesaba el país a principios de los 70 y ya con el golpe de Estado, Chile daba un giro total. Bueno, a ver, primero la Constitución del 25 era una Constitución que ya tenía sus años, ¿no? Más de 40 años, ¿no? Y está escrita en una clave muy propia de los años 20. Eso sería un tema técnico, ¿no? Y por otro lado también está, bueno, una intención del gobierno de Pinochet, ¿no? de crear algo nuevo, ¿no? De que algunos dicen, por ejemplo, hay autores como Juan Luis Osa y otros que hablan de que esto fue un intento refundacional. Yo no sé si efectivamente haya sido así, yo no estoy tan convencido, pero efectivamente el gobierno tenía un plan que se demoró, eso sí, en cuajar. Escuche bien este datito. De 1973 hasta 1978 se realizaron diversos borradores y anteproyectos llevados a cabo por expertos y exmandatarios de la República elegidos por la Junta Militar, conocida como la famosa Comisión Ortúzar. Chile, país creativo por excelencia y claro, la apodaron de esa manera por su presidente, don Enrique Ortúzar Escobar, exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores del gobierno de Jorge Alessandri. La verdad es que este órgano no redactó la Constitución de 1980, imagínense, comenzó el 73, entregó su proyecto a fines de los años 70. Y si esa comisión ya era antidemocrática, porque no le preguntaron a nadie de esa comisión fue electa y estaba absolutamente representando a un solo sector del país, sino que además se recibe este informe y es la Junta Militar, con un órgano revisor, la que termina decidiendo cuál va a ser la Constitución de 1980. Se ha dicho que fue Jaime Guzmán, pero a mí me parece que eso es un error, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad Guzmán era uno más de los miembros de la comisión, miembros que también iban rotando, iban cambiando, etc. Y cuando uno analiza las actas constitucionales, tú te das cuenta de una cosa muy notable, ¿no? En varias ocasiones Guzmán salió perdiendo, y perdiendo por goleada, perdonando el coloquialismo, en las votaciones al interior de la comisión. El plebiscito constitucional de 1980 se realizó en septiembre. La nueva alternativa era tildada como la Constitución de la Libertad.
Pero déjeme decirle que fue un plebiscito bastante cuestionado y no era para menos. No existían registros electorales, tampoco partidos políticos. La propaganda del sí gozaba de mucha publicidad, mientras que la oposición y la alternativa del no, ¿para qué le cuento? Finalmente ganaba el sí con un 67%, mientras que el no obtenía tan solo un 29% de los votos. Por un plebiscito donde ni siquiera habían libros, no había registro electoral. Las personas llegaban, y es ridículo, porque en los avisos de televisión decían, bueno, usted toma su carnet, va a cualquier lugar donde se esté haciendo la votación y elige la mesa que está más vacía, y no estoy exagerando, la mesa que está más vacía, y bueno, va y vota ahí. La Constitución del 80 original nace en un esquema de Guerra Fría, en primer lugar. La idea de la lucha polar entre el occidente capitalista y el oriente comunista, la doctrina de la seguridad nacional, ¿no es cierto?, la idea del enemigo interno, que estaba vinculada, y también de lo que se llama democracia protegida, ¿ya? Es decir, que proviene fundamentalmente de la idea de que hay grupos políticos que están dispuestos a destruir el sistema democrático, ¿ya?, pero que quieren utilizar el sistema democrático para llegar al poder. Bueno, a esas personas no las puedes dejar participar del sistema democrático. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Pero las reformas a la Constitución del 80 no tardarían en llegar. Con el retorno a la democracia en 1989 se realizó la primera modificación a esta. Y ya para 2005, bajo el mandato de Ricardo Lagos Escobar, no Weber, Escobar, esta Carta Magna la iban a despeinar en serio, siendo la principal reforma hasta ahora. Que terminó con varios enclaves autoritarios que establecía la Constitución original. Por ejemplo, la inamovilidad de los comandantes en jefe y de las Fuerzas Armadas y de orden del país, ¿no? La preponderancia o prevalencia que tenía el Consejo de Seguridad Nacional, que si bien es cierto sigue permaneciendo en la actual Constitución, hoy día es un organismo consultivo. Bueno, la existencia de senadores designados o senadores vitalicios. La Constitución del 80, incluso original, prohibía la existencia de partidos políticos o de organizaciones sociales que profesaran determinadas ideologías. Hay que entender, eso sí, que explicar la historia de un país tiene múltiples aristas. A puertas de un nuevo histórico plebiscito del próximo 25 de octubre, la pregunta viene de cajón. ¿Cuánto puede influir para los cambios a futuro de nuestro querido Chilito la modificación de la Constitución? Una Constitución es, antes que cualquier otra cosa, el alma de todo un país, sus valores, la manera en que este país piensa, cómo obra, cuáles son los criterios, los grandes criterios con los que actúa. Es como cuando alguien dice, esta es la cultura familiar. Nosotros actuamos de esta manera y somos de esta manera, y no de otra, ¿no? Es la historia de la Constitución de 1980, la que algunos buscan modificarla y otros desean mantenerla. Aquí toda postura es respetable, pero quisimos retroceder un poco en el tiempo, porque como dicen los historiadores, o algunos al menos, para entender el presente se debe conocer del pasado, o bueno, algo por el estilo. Seguimos ahora en nuestro programa Hola Chile en día viernes y queremos conocer la verdadera historia de la Constitución de 1980. Para eso estamos con nuestro querido Checho Irán y también con Jorge Baradit respecto a todo lo que va a pasar en este plebiscito el próximo 25 de octubre. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. Un abrazo a la distancia. Súper bien, un abrazo a todos, que estén súper bien. Igualmente. Jorge, bueno, tú quieres ser constituyente, vas por el apruebo, y me gustaría preguntarte, ya que revisábamos en la nota la historia de la Constitución del 80, ¿por qué crees que hay que cambiar esta Constitución? A ver, la Constitución de 1980 es una Constitución que no solamente nace de manera ilegítima, ilegítima en el sentido de que a nadie les preguntaron nada, nadie le consultaron nada, cuando se diseña entre cuatro paredes por la Comisión Ortúzar y después es revisada por la Junta Militar, y ahí discrepo un poquitito con el amigo historiador, en que efectivamente en esa segunda instancia Jaime Guzmán sí tuvo una labor muy, muy importante. Tampoco el plebiscito fue legítimo, no había ni siquiera registros electorales, pero no solo eso, no es solo su
su ilegitimidad de origen durante una dictadura, una tiranía más bien sangrienta, sino que además no corresponde, por lo mismo, al alma nacional. No le preguntaron a nadie, no le preguntaron a la gente qué constitución quería. Entonces lo que estamos haciendo ahora, más bien es corregir un error histórico. No es eliminar la Constitución del 80. Lo que vamos a hacer es hacer lo que siempre se debió haber hecho. Preguntarle a todo el mundo qué constitución quiere. Esta es la constitución de un lado de Chile y no le preguntaron al otro. Lo que nosotros queremos hacer a partir del 25 no es hacer la constitución ahora nuestra, la del otro lado, no. Queremos hacerla de todos. Por eso, además de considerar que la constitución de 1980 no está escrita de acuerdo a... no cumple con una condición básica de una constitución, que es parecerse a su pueblo. Incluso hasta el socialdemócrata Lavín habla de que tiene que ser un traje a medida, ¿no? Claro, un reflejo, una identidad, que hay un reflejo de la identidad nacional. Por supuesto, sin duda. Y la identidad nacional no es la identidad nacional que aparece en la Constitución. ¿Y a qué me refiero con esto? A que finalmente la gran frase que resume el espíritu detrás de la Constitución de 1980 es que el individualismo es el motor del desarrollo. La individualidad es el motor del desarrollo. El emprendedor individual, el self-made man, el tipo como Trump, que con su propio esfuerzo, con su carajo y su interés llegan hasta el tope. Los chilenos y la cultura nacional tiene más que ver con la solidaridad. Cuando en las clases populares, por ejemplo, se ven expuestos a una tragedia o se ven expuestos a una situación de necesidad, no surge el individualismo como primera opción para resolver sus problemas. Lo primero que surge es la olla común. Claro. En el norte, entre los pueblos originarios, lo que hay son tierras comunes. Cuando se hace una fiesta religiosa, todos colaboran, uno paga para todo el pueblo. En el sur, en los Lof Mapuche, se funciona con reciprocidad, y ni hablar, por ejemplo, de las mingas. Las mingas son una demostración del espíritu nacional, donde todos trabajan por el otro y el otro trabaja para uno. Sí. Esto lo han dicho otros historiadores de mucha mejor forma que yo. Pero lo que creo que se tiene que poner, no hay que poner tanto, creo yo, tanto fetiche en la Constitución del 80. Esto es como si se hubiera escrito algo y cerrado con plomo. Y la verdad es que lo que vamos a hacer es reescribir la carta que queremos para nuestro país. El problema es que la Constitución del 80 tiene un corazón que la hace irreformable si queremos ese objetivo.